Hay más empresas que están apostando por tener una unidad de negocio como fondos de inversión. Solo lo veíamos de repente en las más grandes al inicio. Hoy en día en las medianas ya lo están haciendo. El cliente ve una publicidad o ve de repente algún anuncio en cualquier medio de comunicación que tenga la compañía como estrategia y deja sus datos. Algo que también pasa es que como no se mantiene un estándar óptimo del tiempo de atención. El promedio en el mercado está por encima de las 8 horas en el mercado inmobiliario, ¿no? Yo creo que uno es exitoso en la medida que tiene tiempo para disfrutar la vida. Uno es exitoso cuando se siente feliz con lo que está haciendo y se siente exitoso cuando uno puede encontrar ese equilibrio entre la vida profesional y personal. No esperen encontrar un modelo ideal para poder buscar y lograr sus sueños. Lo más importante es tomar la decisión y hacerlo. Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Aguilar y esta es otra entrevista más en Construyendo Conexiones y estamos ahora con un profesional joven, muy exitoso, actualmente CEO de Futuro Inmobiliario, ha sido presidente del Comité Comercial de la CEI, gerente comercial en Urbana Perú, expositor nacional e internacional y ha trabajado también en Paz Inmobiliaria y ha implementado una serie de equipos de CRM. Él es Humberto Marín Tochón, ¿no? Sí, oye, muchas gracias Humberto por venir, ¿ah? ¿Qué tal? Porque siempre a veces venir a esta hora, ¿no? Es un poco cansado. Entonces, primero agradecerte por esta visita. Pero cuéntanos un poquito, ¿no? O sea, tienes una trayectoria interesante, ¿no? ¿Cómo así decidiste hacer tu empresa? Porque tu empresa tiene un año, ¿no? Futuro Inmobiliario. Yo te escuchaba el otro día exponer ante un grupo de más de 300 o 400 agentes inmobiliarios, muy bien, o sea, todos muy atentos a tu exposición. ¿Cómo así das este paso? Yo creo que cuando empecé, todo nace de cuando inicié en este sector, ¿no? Siempre me ha gustado hacerme una pregunta, ¿qué sigue, no? ¿Qué hay más allá de lo que hoy en día uno viene haciendo? Y dentro de la estructura, venía conversando con amigos, viendo y desarrollándome profesionalmente. Yo inicié en este mercado inmobiliario como promotor de ventas, luego fui vendedor, luego supervisor, jefe, subgerente, gerente comercial. Y decía, ¿qué más puedo hacer para poder ir desarrollándome? Y tenía dos líneas, ¿no? Una, entrar a una gerencia general en una empresa o armar mi propia empresa, ¿no? Y dentro de esa perspectiva de visión llegó el momento, me acuerdo que tuve dos conversaciones importantes con dos amigos que me ayudaron a poder ver esa siguiente línea, ¿no? Un amigo que trabajábamos mucho de ASEI, tomó la decisión también de independizarse. Me acuerdo que un día tomamos un café en la mañana cerca de mi oficina, me llamó, mira, tengo esta idea. ¿En qué año estás hablando de eso? Estamos hablando del año pasado, eso fue el año pasado, más o menos como a inicios del año pasado. Y nos sentábamos, tomamos un café, una de las preguntas le hice, ¿y cómo decidiste hacer esta decisión? Y dijo, es algo que quiero porque me ayuda a tomar una decisión, a generar valor, a generar un tipo de acción, no solamente de repente para mí, sino también generar fuentes de trabajo, ayudar a desarrollarse a más personas y al final ayudar a cumplir
objetivos personales y profesionales de otras personas, ¿no? Entonces, me caló mucho dentro del propósito que uno tiene para poder ir de repente generando trayectoria en el tiempo, ¿no? Y otro amigo que salía también de gerente general de una inmobiliaria, me acuerdo que almorzamos un día y le pregunté, ¿no? Yo todavía estaba trabajando en Urbana. ¿Estabas en Urbana? Estaba en Urbana, estaba trabajando, almorzamos y le pregunté cómo así tomaste la decisión. Me acuerdo que nos conocimos y coincidimos en una ponencia en el cual luego saliendo de la ponencia nos fuimos a comer. Y una de las preguntas que le hice, ¿cómo así decidiste, teniendo una gerencia general de una inmobiliaria bastante reconocida, con temas innovadores? Entonces me dijo, mira, la verdad es que es bonito trabajar en una empresa, pero también es gratificante cuando uno va construyendo algo personal, ¿no? Y que vaya calando. Entonces, dentro del entorno, porque uno es lo que también el entorno está cerca a ti, ¿no? Entonces empecé a pensar, dije, mi foco en función a tener de repente una gerencia general en una empresa inmobiliaria o formar mi empresa. Y para ello tomo la decisión de arriesgar, porque es arriesgar. Porque, ese es el punto que quería llegar. Porque, Claro, porque de repente la vida corporativa es distinta, porque uno, si bien es cierto, tiene un estrés, tiene un manejo, tiene una meta, pero se preocupa en un área específica en la cual estás gestionando, ¿no? Que es cumplir los objetivos, mantener tu presupuesto, mirar las acciones estratégicas y, bueno, colaborar con las demás áreas de la empresa para que en conjunto lleguemos a la meta general, ¿no? Pero ya cuando te independizas es totalmente distinto, la presión es distinta y ya no solamente te enfocas en poder ver los cumplimientos de objetivos, sino también temas de recursos humanos, temas también tributarios, financieros. Entonces ya el ámbito crece un poco más, ¿no? ¿Cuánta gente tienes ahora trabajando contigo? Y nosotros somos más o menos 8 personas que hoy en día estamos trabajando, y el impacto que generamos en la cadena de agentes, porque tenemos agentes independientes que nos ayudan a poder comercializar las propiedades bajo una estructura que permite que tenga una libertad de tiempo y que a la vez también una búsqueda de objetivos, ¿no? Y cuéntanos un poquito de tu negocio. ¿Qué cosa es exactamente Futuro Inmobiliario? El Futuro Inmobiliario es una empresa que tiene 3 niveles de servicio. Uno que es consultorías comerciales o sesiones de directorio. Hoy en día estoy en más de 12 empresas sesionando o en consejos consultivos o en sesiones de directorio, ¿no? En el cual el aporte es comercial para poder ver expansión de la compañía, para adquisición de nuevos lotes para desarrollo de proyectos inmobiliarios, o para algún aporte en función a la gestión comercial que hoy en día se viene planteando en función a la estructura del stock disponible, ¿no? Ya sea en la etapa constructiva de preventa, en construcción, o si hay un stock disponible con entrega inmediata. ¿Y en estas 12 empresas tú participas de forma constante en todos los directorios o básicamente es en algunos directorios en los que tienes que hacer alguna exposición? En más o menos 7 estoy constantes en todos los meses y tengo 5 que son esporádicos porque son consejos consultivos, que la función es la misma, la única diferencia es en que una hay un acta de firma y en la otra no. Y la otra diferencia es en que hay algunas que las hacen de manera cada 2 meses porque son empresas más pequeñas, y hay otras que las hacen cada 3 meses, entonces sesionamos una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses, pero sí hay 7 empresas que sesionan una vez al mes. ¿Y por dónde en estos directorios tratas de llevar, digamos, las conversaciones? ¿Cuáles son los focos o cuáles son las diferencias entre cada una empresa por los tamaños? Un poco. Va a ir en función a la perspectiva que tiene la empresa, ¿no? En la visión de objetivos que tiene en 5 cuadrantes. Básicamente en la parte inmobiliaria tienes
tierras, adquisición de tierras, que es cómo yo voy a tener la reposición de la tierra, que va alineado en función al objetivo y al flujo de caja de la compañía para que puedan ir adquiriendo las tierras. Luego tienes la parte de proyectos, que es la parte de trámites, ya sea desde la parte inicial del proyecto para ver el anteproyecto, la aprobación del proyecto, la parte de la cabida y toda la parte estructural, y la parte de trámites a la parte final, que es la parte de saneamiento, ¿no? Que es la parte de independización del inmueble. En el medio tienes a la parte comercial, que es cumplir los hitos dentro del proceso comercial para poder cumplir el coordinador de las ventas del proyecto y que vayan alineados al forecast, que es el cumplimiento de la meta de la compañía, ¿no? Y luego de ello viene la parte de la construcción, que es básicamente cumplir el presupuesto de la construcción, el tiempo de la construcción, el tipo de especificación y que haya un correcto control tanto en tiempo y en costo en el proceso constructivo, alineados a desfases de tiempo, optimización de presupuestos, de la ejecución de la obra. Y luego viene toda la parte de la entrega, ¿no? Que es la parte de experiencia del cliente. Entonces, cuando vemos, y la parte de experiencia interna, vemos toda la parte de recursos humanos. Entonces, cada empresa, dentro de estos hitos importantes del desarrollo, es tener en cuenta cuál es ese objetivo, ¿no? Qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere y cómo piensa alinear en función a las oportunidades. Puede ser que en un momento la empresa tenga un problema de desfase en la parte constructiva. Puede ser que en otro momento la misma empresa tenga un desfase en la adquisición de tierras nuevas o de nuevos lotes para desarrollar proyectos inmobiliarios. O puede que tenga un descalce en el flujo de caja para poder absorber nuevos proyectos. Exacto. Entonces, es engranar todas las áreas para poder identificar cuál es la oportunidad de mejora o el punto de dolor que tiene la empresa y en conjunto alinear esos puntos de dolor con recomendaciones, con buenas prácticas que se pueden encontrar en el mercado, que ya de repente se han vivido en otros escenarios o que lo viven otras empresas, ¿no? Entonces, de repente esta casuística en este modelo, o ten en cuenta porque de repente estos puntos de dolor son recurrentes en varias inmobiliarias y deberías de anticiparte para que no puedas generar de repente las mismas dificultades, ¿no? Y en la empresa más grande que asesoras, digamos, ¿qué nivel de terrenos tú sugieres que tengan, digamos, como stock o viendo un poco el largo plazo? ¿O de qué variable depende? Va a depender mucho, uno, en el nicho en el cual está la empresa. Justo hace poco me tocó hacerle una consultoría a una empresa que venía estando en una estructura, en un nicho pequeño, propiedades, edificios de 30 unidades, más o menos de 10 millones, 14 millones de facturación. Y ¿Cómo dar ese salto a una estructura en un proyecto ya de 80 millones, ¿no? Entonces, es distinto porque es un valor de facturación mayor con una inversión más grande. Entonces, si tenemos esa perspectiva, los principales puntos de dolores, uno, que tienes que cambiar toda la estructura, ¿no? Porque es distinto, incluso a proveedores, ¿no? Porque es distinto la parte constructiva con un proveedor que puede de repente tener una línea y una capacidad de poder desarrollar proyectos mucho más pequeños, con un menor tiempo, de repente 10 meses, 12 meses de construcción, a tener un equipo en donde ya un proyecto de 80 millones pues te demanda un flujo de caja mayor y que esto te podría impactar, ¿no? Tener también la parte financiera ordenada, porque el salto probablemente no es tan difícil, porque tú puedes encontrar la tierra, te apalancas con un fondo o haces un Friends and Family y levantas capital y puedes comprar la tierra, ¿no? Puedes de repente también hacer un proceso de ventas bien estructurado que te permita marcar un hito importante, porque si no cumples la preventa y vas con banco y compraste la tierra, tienes tu letra por pagar, tienes un interés y lo compraste con el fondo, también tienes un interés que pagar. Entonces es importante tenerlo todo engranado y llevarle una buena gestión con un buen enfoque comercial que te permita llegar también a los cumplimientos. Entonces, dentro del servicio que brindamos es alinear
y ayudar en todo a todo ese proceso de crecimiento para que las empresas pues, puedan encontrar las mejores prácticas y al final tengan un proyecto exitoso, ¿no? Tú has trabajado en Urbana. Así es. Y en Urbana, tiene un banco de terrenos para, creo que, varios años, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿No? Y me parece, si no son números más o números menos, por lo menos son 5 edificios que hacen al año. Es correcto, ¿No? en el momento que yo estaba, se mantenía más o menos una reposición de cinco proyectos en construcción, ¿no? Tú en Urbana es el último trabajo que has estado, ¿no? En Urbana es el último, ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Urbana? 9 años. 9 años, o sea, tienes una gran experiencia en el mercado, porque Urbana es una empresa reconocida. Ahí, amigos, bueno, los dos son mis amigos, el gerente general y Alex Rodríguez. Claro, que también ve toda la parte de proyectos. ¿No? Y la chica de operaciones, Liliana, sí, de primera, ¿no? Es muy simpática, ¿no? Así es. Muy simpática. Y bajo esa experiencia que has tenido ahí en Urbana, es un modelo que tú sugieres, porque justo mi pregunta iba por eso, ¿no? Para que tú tengas una visión de largo plazo en una inmobiliaria, y me has dicho que trabajas también mucho con los planes estratégicos, uno de los temas importantes es que tengas un banco de terrenos, ¿no? Es correcto, es la reposición. Y son pocas las empresas, muy pocas, que tienen este nivel de espalda financiera, ¿no? Así es. A mí me toca mucho darles consultoría a empresas que no tienen la misma espalda financiera y encuentras otras alternativas de financiamiento, ¿no? Algo que de repente, en mi experiencia en una empresa corporativa, no se daba, eran la adquisición de tierras por aporte, ¿no? Que es distinto. En cambio, una empresa que es más pequeña, que la espalda financiera busca y encuentra otro tipo de recursos para poder tener la reposición de tierra. Claro que no va alineada probablemente a una reposición de tierra tan grande, que es el principal insumo para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Entonces, sí es importante mantener un modelo corporativo, pero cuando tienes una espalda financiera, ¿no? En ese momento, pues, me acuerdo mucho que la compañía, pues, tiene una espalda financiera y si tienes que comprar un proyecto que es atractivo, pues, su problema no es la capacidad financiera, sino la evaluación de otros factores como de riesgo, de repente que sea un buen producto comercialmente, arquitectónicamente se pueda dar y que los parámetros te lo permita y que esté dentro del ROE que la compañía maneja para poder tomar una decisión en función a sus gastos generales. Pero en una compañía pequeña o mediana es totalmente distinto, porque su factor, si bien es cierto, también es evaluado en función a los indicadores que se puede tener para adquirir un buen proyecto, pero no tiene el flujo de caja que permita tener una reposición constante de proyectos, ¿no? Se viene trabajando en muchas empresas, de repente trabajarlo con fondos de inversión, en donde te permiten hacer un land banking, que es el banco puente o crédito puente, que te permite adquirir la tierra y empezar a desarrollarla bajo un financiamiento, pero es un financiamiento más alto, ¿no? Que te cuesta más. Claro, que te cuesta más, que tiene un costo más alto, pero aún así las empresas medianas, pequeñas, más pequeñas incluso, toman una decisión de poder adquirir una tierra, ¿no? Una empresa mediana, ¿cómo la defines en facturación? Una empresa mediana está facturando más o menos por ahí sus 150 millones de soles hacia arriba, ¿no? Más o menos. Más o menos a 150, 200 millones. 100 y 200 millones. Ese es el rango de una empresa. Y digamos que es un edificio más o menos de 10 pisos, unos 30, 40 departamentos, más o menos así. Tiene más o menos, sí, tiene un stock, vende en promedio al año sus 250 unidades, ¿no? En promedio. Entonces, si vende entre 100 a 200... Pero es bastante, digamos, son 25 departamentos por mes, más o menos. Sí, claro, en entre promedio. 20 a 25, o sea, es 20 correcto. a 25. Esa es una empresa mediana. Es una empresa mediana, sí, pero... una grande, estamos hablando ya que factura pues sus 500 millones. Claro, y te vende 20 a 25 o sea, no, te vende... Tiene 18, 20 proyectos en simultáneo, claro, ¿no? O sea, ¿no? Un tema de Vesco, un tema de Baby Bravo, claro. Un Abril, un Tale, ¿no? Claro, que te venden...
cuando tú te posicionas ahí en ese segmento, que más o menos creo que ahí tienes algunos clientes que están justamente en ese rango de una inmobiliaria mediana, digamos, Mediana. ¿no? ¿Cuál es el mayor reto que tiene? Por un lado está la parte comercial, ¿no? En el cual tienen un stock grande y es importante mantener no solo la parte de reposición del stock, sino también el tiempo en el cual tienes el stock, ¿no? Entonces, si es que no vendes en el momento oportuno y no solo vendes, sino vendes bien y desembolsas en el momento oportuno, empiezas a tener descalce de caja, ¿no? Entonces, tu flujo de caja te lleva a que puedas tomar un crédito constructor y al final tengas un costo financiero más alto. O lo otro es que te puedas quedar con un porcentaje muy alto de unidades construidas al final de la entrega del inmueble. Entonces, dentro de la estructura comercial, ese es el principal punto de dolor que se puede ir dando, porque como el stock es más grande, puedes incurrir en quedarte con un stock muy alto y que al final eso, por un lado, tengas la parte administrativa, que es de administración del edificio, el tema de garantías que se extiende porque obviamente todavía no las entregas, la parte tributaria municipal que también tienes que cubrir, y por otro lado, tienes todavía aún pues una estructura financiera asociada al proyecto en la parte de comercialización, en la parte de postventa, que se va a ir generando en el tiempo, ¿no? Humberto, ¿por qué no conversamos ahora un poco cuáles son los tips en el momento ya de la venta, ¿no? O sea, la primera parte es qué herramientas tiene que usar el ejecutivo, el vendedor que está ahí, que nosotros sabemos más o menos que una empresa mediana está vendiendo casi 20 departamentos por mes. ¿Y qué tendríamos que hacer si nos pondrían un reto, ¿no? Que está vendiendo 20, pero por temas quisiéramos vender 40, 50? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Sí, definitivamente se puede hacer. Hay que ser muy creativos. No es imposible. Hay una empresa que es pequeña y que vende más de 20 unidades mensualmente, pequeña. Estamos hablando que es pequeña, tiene 3 proyectos y esos 3 proyectos están en construcción, en preventa y en entrega casi próxima. Y se puede manejar, ¿no? Primero, tener una buena estrategia comercial, plantear una buena estructura y tener una línea clara. ¿Pero qué significa la estrategia comercial? Por un lado, basado primero en las personas, en los procesos y en el producto, ¿no? Pero ahí estás hablando, disculpa que te vaya cortando. Sí. Si hablas de las personas, es el perfil. El perfil que tienes que tener ahí es al menos uno de los puntos importantes de la persona, digamos, ¿no? Cuando se plasma una estructura, y cuando hablamos de una estructura organizacional dentro del área comercial, tienes que tener un perfil y que el personal que tome la posición de ese perfil cumpla con los requisitos del perfil, ¿no? Y que vaya alineado al cumplimiento de objetivos. Entonces, cuando hablamos ¿Cuál crees que es el tip principal de ese perfil? Y desde mi punto de vista es un líder que enseña con la práctica, es un líder que motiva, que inspira, es un líder empático, es un líder transformador que ayuda a que las demás personas se vayan desarrollando profesionalmente y que a la vez ese buen clima, ese buen ambiente en función a ejecución de resultados permita llevar a un cumplimiento de desarrollo profesional y personal de todo el equipo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas es dar las herramientas, cuando hablamos de personas es brindar acciones de capacitación, brindar profesionalismo, que ayude a que esta persona pues vaya generando una línea de carrera, y no solo una línea de carrera, sino que le permita a la vez generar un impacto positivo en función a las expectativas al cliente, porque la fuerza de ventas es la primera línea de comunicación de una empresa. Claro. Entonces, en la medida de que esté motivado, que esté capacitado, que tenga los recursos, que tenga las herramientas
para poder llevar ese mensaje hacia el cliente, definitivamente van a tener un excelente resultado. Pero por el otro lado está la parte de procesos, ¿no? Procesos claros, que sepa cómo lo tiene que hacer, que sepa cuál es el hito en cada uno de ellos, y sobre todo que tenga un buen producto, y para ello haber preparado un buen producto, tener una buena estrategia de competencia, que es básicamente un análisis de competencia y de mercado para que no vayas contracorriente, sino que sepas realmente cómo se está comportando el mercado. Y por el otro lado, una buena estrategia de precios, ¿no? Que te permita llegar con un buen producto a un buen precio, no un precio bajo, sino a un buen precio que esté, cerrar, digamos, ¿no? que esté dentro del promedio del mercado en función a tu producto. Si tu producto está en un nivel más alto, pues obviamente vas a estar en un nivel más alto, pero que vaya de la mano, y que vaya de la mano también con tu etapa constructiva, ¿no? Entonces, yo creo que ese triángulo de puntos importantes dentro de la gestión comercial, si las alineas bien, puedes tener una estructura. Y por el otro lado está la parte de marketing, ¿no? Marketing tiene 3 pilares importantes, que es la parte digital, que es los medios de comunicación digital, que son redes sociales. Tienes una buena página web y es adicional a ello los portales inmobiliarios. Entonces, si tienes una buena estructura de plan de comunicación, una buena línea gráfica, y que al final decanta en una interacción con el público, porque el producto que tienes va a un mercado definido. Ejemplo, si yo soy una inmobiliaria con un enfoque en inversión, mi producto está dirigido a un mercado de inversionistas y estoy en los distritos que tienen una mayor plusvalía, que tienen una buena rentabilidad, y que entonces cuando yo dirijo la comunicación hacia ese público le voy a dar información en función a lo que es la empresa, ¿no? Si soy una empresa familiar o soy de usos mixtos, entonces voy diferenciando mi comunicación hacia un cliente que está buscando un inmueble en función a través de canales digitales. Pero por el otro lado tienes el segundo pilar, que es el tradicional, ¿no? Mi caseta de ventas, mi showroom, los paneles, las activaciones. Entonces, ¿cómo yo genero un mejor confort? ¿Cómo llevo yo al cliente, si me va a visitar, que viva una experiencia distinta a la que pueda tener como información digital, la que no lo pueda solo googlear y de repente tener la información en línea, sino qué de adicional le voy a brindar? Y ahí está el trato cálido, con transparencia, con acompañamiento, con calidez en el proceso de atención, que permita que haya una interacción positiva con el cliente. Y el tercer pilar es la parte institucional, ¿no? Que son las ferias inmobiliarias, que son los eventos corporativos, los convenios corporativos. Entonces, si el área comercial tiene claro los 3 pilares en el área de marketing y decanta en estrategias en cada uno de estos 3 pilares, con una buena línea de comunicación, entonces va a tener una mayor interacción con el público, y luego lleva la parte de la gestión de ventas, ¿no? Que es el embudo de ventas y cómo se debería de trabajar en función ya a la acción. Tengo una buena estrategia para poder canalizar clientes, y ahora cómo los atiendo, ¿no? Hay mucho trabajo de equipo, ¿no? En todo lo mucho que tú trabajo, me dices, ¿no? Sí, claro. Y tiene que estar muy alineado, digamos, muy con alineado, la dirección con una de la buena empresa. estructura, y sobre todo con el correcto uso de un CRM, porque el área de marketing va a tomar decisiones en función a la estrategia y a dónde enfoca el mayor presupuesto para canalizar y tener un mejor resultado de la búsqueda de clientes. Lo va a rescatar desde el CRM. Y algo que me pasa cuando tomo consultorías comerciales es que muchos vendedores no registran en el CRM la información, ¿no? Entonces lo manejan de repente con un cuaderno, lo manejan en un Excel, luego se pierde la información y no hay. Y algo que buscamos nosotros en las consultorías es de poder integrar y encontrarle esa interacción entre el área de marketing y de ventas y de la fuerza de ventas, para encontrar ese valor que el vendedor tenga en el uso del CRM, para que toda esa información al final regrese con un lead mejor segmentado y que a la vez ayude a un mejor performance dentro de la gestión de venta que tiene con cada cliente, ¿no?
Pero dentro de ello, la otra parte de gestión de ventas es básicamente el funnel de ventas, ¿no? Cada uno de estos mantiene un ratio, y el cliente dentro del funnel o experiencia al cliente, tú tienes toda la parte de los medios de comunicación que vas a utilizar para llegar al cliente. El cliente ve una publicidad o ve de repente algún anuncio en cualquier medio de comunicación que tenga la compañía como estrategia y deja sus datos. O llega a una caseta de ventas, ¿no? Si deja sus datos, es el tiempo de atención. Algo que también pasa es que como no se mantiene un estándar óptimo del tiempo de atención. El promedio en el mercado está por encima de las 8 horas en el mercado inmobiliario, ¿no? Si nos vamos a un mercado automotriz, el promedio son 2 horas, 1 hora. Si nos vamos al tecnológico de comunicaciones, el promedio es 10 minutos, 5 minutos, ¿no? Entonces es súper rápido, pero nosotros tenemos un desfase aún en función al tiempo. ¿Por qué ese desfase? Uno, porque hay una venta operativa in situ, ¿no? Normalmente en muchas empresas el propio vendedor de caseta es el que atiende el lead y puede estar haciendo otras funciones administrativas o operativas dentro de la gestión y no llega a atender de manera oportuna. Por eso es que siempre es recomendable tener un canal externo. Hoy en día con inteligencia artificial ya puedes hacer ese primer filtro de prospección de un cliente de manera automatizada con inteligencia artificial. O sea, tú estás hablando de que, digamos, separar y especializar más los roles de cada uno. Definitivamente en función a la gestión, porque algo que también pasa es que un vendedor promedio de gestión llama 20 personas al día. ¿No? Un equipo de contact center llama 100 personas, o sea, por día. ¿No? Pero en función a la gestión, si tienes una mayor cantidad de leads, es importante saber cómo vas a gestionar estos leads. O si vas a gestionar con un equipo de ventas que está preparado para cerrar, que está preparado de repente para poder generar mayor expertise dentro de la acción, o vas a tener que trabajar con un equipo de contact center que va a hacer un primer filtro y luego va a generar una acción de cierre con el equipo que ya está mucho más preparado para desempeñar esta gestión de venta. Entonces, sí es importante profesionalizar. Ahora, en otros mercados, ya esta parte de contact center lo hace la inteligencia artificial humanizada, en la cual lleva a un hito. Y a veces en las capacitaciones de venta, cuando ya hacemos mentorías y capacitaciones de ventas, me preguntan, ¿y en qué momento hago el cierre? ¿No? Primero hay que tener en cuenta qué tipo de cierre hay, ¿no? Cuando llega un lead, la primera fase es contactarlo. Yo lo contacto al lead, ¿no? Es mi primera etapa del embudo. Una vez que lo contacto, mi primer cierre es agendarle una atención. Porque en ese primer contacto yo no le voy a vender un inmueble de $100,000. El cliente puede estar caminando, puede estar en un almuerzo, puede estar distraído. El primer cierre es tratar de coordinar que el cliente tenga un espacio para que te pueda escuchar y tú le puedas brindar la información con las herramientas, ya sea presencial o ya sea virtual. Si es virtual, pues tener mi brochure digital, tener la ubicación, tener el cronograma, invitar al banco para que le pueda absolver y ayudar con las dudas del financiamiento. Y si es presencial, igual, ¿no? Tener toda mi estructura, si tengo un showroom, el showroom intacto, si tengo un piloto, si el edificio está construido, mis áreas comunes y el recorrido. Entonces, que viva una experiencia. Genero la atención y el compromiso de la cita, atiendo y utilizo las herramientas, y ya en la atención, mi siguiente cierre es que el cliente tome una decisión por poder comprarme, brindándole una buena atención. Y cuando hablamos de un protocolo de atención, para brindarle una mejor atención, tenemos primero una buena presentación, ¿no? Que el vendedor tenga una buena imagen, que esté siempre bien vestido, porque te va a generar transparencia, te va a generar confianza, seguridad, y luego de ello hacer un buen proceso de indagación, porque no hay nada mejor que puedas entender las necesidades que tiene el cliente, ¿no? O sea, algo que pasa cuando hacemos roleplay dentro de protocolos de atención es que el vendedor trata de informar al cliente con todo lo que tiene, pero lo más importante en una venta es poder escuchar a la persona e identificar las necesidades. Entonces ahí entra la indagación, la preparación en la indagación con preguntas abiertas, preguntas cerradas,
que permita poder conocer la necesidad del cliente. Preguntas como si el departamento es para él, cuántas personas van a vivir, vive por el entorno, en qué piso le gustaría, de repente trabaja por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está buscando y por qué está buscando en esa zona? ¿No? Entonces va a empezar a generar una lluvia de preguntas que va a ayudar a conocer. Y una vez que ya conoce la necesidad del cliente, pues viene el argumento de la venta, el manejo de objeciones para los intentos de cierre y luego el cierre de la atención, ¿no? Y el cierre de la atención se divide en dos. En un lado, si concreta la separación, pues los documentos que se tienen que firmar y los próximos pasos, ¿no? Que la firma el contrato de compra-venta y cuáles son esos pasos siguientes, si se fraccionó la cuota inicial, si va por un plan de ahorro. Si no tomó la decisión de compra, compromiso para poder ver cuándo lo podría volver a llamar, cuándo lo podría volver a atender, para poder hacerle un seguimiento, ¿no? Todo eso es lo que tú trabajas cuando asesoras una empresa. Es correcto. ¿No? O sea, llegas desde el inicio de la capacitación hasta el cierre, me imagino que le haces todo el seguimiento, ¿no? Para que vayan evolucionando en todo este conocimiento. Es correcto, ¿no? Dentro de las capacitaciones armamos protocolos de venta y cómo venderle en función al perfil del cliente, ¿no? Cada cliente tiene un perfil, si lo quiere para vivir, si lo quiere para invertir, cuál es ese speech, las técnicas de cierre que debe tener y tener un equipo entrenado, preparado, cálido, amable y que brinde una calidez y una empatía al momento de poder atender a un cliente, ¿no? Cuéntanos un poco tu aprendizaje y tu experiencia en ASEI y en Urbana Perú. Yo me llevo de Urbana una gran experiencia dentro de la propia gestión comercial que desempeñaba. También tuve la oportunidad de participar en el área de innovación, era uno de los líderes del área de innovación. ¿Pero ahí trabajabas con Alexander? Sí, sí, claro. Porque claro. O sea, él está muy metido, pero digamos en la parte constructiva, digamos. Correcto, ¿no? Así es. No, yo lo conocí cuando estaba como gerente de operaciones y de ahí ha pasado al área de innovación, de proyectos. Ahí trabajas con él mucho. Sí, en realidad sí. Bueno, estuvimos en la misma gestión. Él lideraba el área de proyectos, yo lideraba el área comercial, pero dentro de ese expertise de innovación salieron los equipos multidisciplinarios, ¿no? En el cual se desarrollaron muchas facilidades dentro de la parte operativa, ¿no? Si bien es cierto, una compañía puede tener una estructura bastante robusta, pero aún hay oportunidades de mejora y algo que se pudo trabajar en esta experiencia que tuve de innovación es que se desarrollaron aplicativos, se desarrollaron facilidades para poder reutilizar parte de procesos dentro de la obra, la parte de almacenes y reutilizar de repente equipos que a veces se iban al almacén y se quedaban ahí. Entonces, o reciclaje dentro del proceso de obra para que todo lo que se generaba como reciclaje ya no tendría un costo de acopio, sino más bien tenía un ingreso. Entonces, varios factores en el proceso de la venta también, en la experiencia del cliente también. Entonces, para mí esto fue algo enriquecedor que hoy en día me permite tener pilares fuertes al momento de poder compartir experiencia dentro de los servicios de consultoría que ayuda a tener buenas prácticas. Y otra de las acciones fue estar también liderando el área de planeamiento estratégico, ¿no? Donde ya se empezaron a generar OKRs, gestión en función a cumplimientos, con pilares importantes que te permite llegar a una ejecución en un menor tiempo o un menor costo. Entonces, dentro de esa estructura, cuando vas a ver área por área o puntos de dolor de mejora y la sinergia que te lleva a trabajar en equipo, sobre todo porque la manera disruptiva de una persona que de repente no está en el proceso constructivo te ayuda a pensar fuera de la caja y te ayuda a aterrizar con la parte de ejecución y te lleva a encontrar alternativas de solución frente a puntos de dolor que se puedan ir generando y igual en cada una de las líneas, ¿no? ¿Recuerdas la mayor satisfacción que has tenido en ese trabajo de innovación? Por un lado, ver cómo se van profesionalizando los equipos, porque dentro de la gestión lo que veíamos era
estas propuestas de valor de innovación se daban sin presupuesto, pero había una acción importante que te permitía pues, tener un profesionalismo hacia el equipo, ¿no? Entonces se permitían recursos de capacitación o herramientas para que esta te pueda permitir ir desarrollándote profesionalmente. Cuéntanos un poco el tema de... has trabajado en implementaciones de CRM. Es correcto. ¿No? Y eso asociado a los procesos digitales. Cuéntanos alguna de tus experiencias en estas implementaciones o trabajos, digamos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en este mercado inmobiliario desde cuando se vendía en un papel, ¿no? Entonces tú tenías un papel autoadhesivo con tu copia y debajo te quedaba tu copia para ti y le entregabas al cliente, ¿no? Luego ya en el 2011 más o menos empezaron los CRMs y el CRM pues solamente hacía una cotización. Luego los CRM evolucionaron y hacían ya un contrato de separación, luego ya hacían un contrato de compra-venta, luego los CRMs ya hacían una parte de seguimiento de cobranza, luego veían también la parte de la postventa, que te permitía poder identificar por partidas cuáles son las principales partidas en la postventa para que te ayude a mejorar en el siguiente proceso constructivo de otro edificio. Y hoy en día ya los CRMs están integrados para hacer videofirmas o con reconocimiento facial, ¿no? En el cual te ayuda a generarle una mejor experiencia al cliente en la parte administrativa. El cliente puede firmar un contrato, levanta el celular, hace un reconocimiento facial que está conectado con RENIEC y ya su documento está firmado. Firma el representante legal y automáticamente le llega una copia al cliente. Si antes este proceso en promedio demoraba entre 15 a 30 días para que el cliente tenga una copia de su contrato de compra-venta, hoy en día puede demorar o 10 minutos o 5 minutos o dependiendo del proceso de la empresa, podría demorarse un día. ¿No? Porque de repente hay días en los cuales el representante legal firma y lo firma por grupo, entonces a lo mucho podría demorarse 2 días, pero ya ese cliente, y lo otro que pasaba era que el cliente le entregaba su contrato de compra-venta y lo perdía. O no lo tenía, se le extraviaba. Exacto, y hoy en día pues ya está de manera digital y el cliente entra otra vez y ahí lo puede ver la cantidad de veces que requiera o que lo necesite. Es toda una experiencia transformadora, ¿no? O sea, digitalmente está cambiando la velocidad y las facilidades para generar también confianza. Pero una cosa es que tú firmes, pagues, inmediatamente te den tu registro, ¿no? O tu inscripción. O sea, eso te genera pues, una confianza enorme y asociado con la marca de la empresa, ¿no? Está generando una gran transformación, digamos, y velocidad. Es correcto. Un mejor confort para el cliente en los tiempos. Seguridad, hoy en día ya la transformación digital ha crecido bastante y sobre todo la adaptación. A mí me acuerdo que cuando nos tocó implementar ello, algo que pasaba era el temor de si el cliente lo va a aceptar, ¿no? Y una de las indicaciones que yo me acuerdo de hacia el equipo fue: todos los clientes que lleguen firman de esta manera. Si algún cliente tiene algún temor porque es digital o de repente quiere llevarse, firma de manera digital y si no, también lo imprimen y lo firma escrito y se lleva su escrito. Pero todo tratábamos de tenerlo de manera digital para que el cliente lleve. Mucho trabajo ahí, o sea, trabajo mucho en el proceso y en el detalle del proceso, ¿no? Es correcto. Cuando vas a implementar un CRM, a mí me ha tocado implementar un CRM desde cero en algún momento de mi etapa profesional. Y algo que me llevó como experiencia es que es más importante que el propio sistema, el software de gestión de venta, la estructura, el maquetado, ¿no? La parte de tus procesos. Si tú tienes claro tu proceso, que es lo primero que tienes que hacer, el trayecto del cliente o de la gestión de la venta se lleva hacia el CRM y el CRM lo que va a hacer es marcar la trazabilidad. Cuando me preguntan ¿y cómo es hacer de repente una gestión de una firma de reconocimiento facial? Es bastante sencillo, no tienes que cambiar tu proceso, solamente que hay un hito en donde antes firmaba a mano, hoy en día lo hace con reconocimiento facial, ¿no? Pero si tienes claro tu proceso, eso es mucho más sencillo de trabajarlo. ¿En dónde empieza? Hay empresas también que tienen el CRM, pagan un CRM mensualmente robusto, dotado, que funciona bien, pero que no lo usan.
o no saben cómo usarlo. Entonces, lo que conlleva es que tienen un CRM solo para registro, pero no le dan la funcionalidad del uso correcto del CRM, ¿no? Bueno, en todo esto que me estás hablando y que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, mira, hay empresas que tienen unos CRM de repente muy tecnológicos, de alta velocidad, pero hay un problema cultural, ¿no? ¿Cuáles son los retos que has vivido para bajar ese tiempo, para que se adapte la gente a esa nueva cultura o ese cambio, ¿no? ¿Nos puedes contar algo de algunas experiencias? Sí, ¿o no? sí, me pasa muchísimo. Algo que las empresas piensan es, y hay que tener en cuenta, cuando toman un servicio del CRM, la empresa te enseña a utilizar el CRM, ¿no? Pero no te enseña o no te da una consultoría del proceso que tú debes de seguir dentro de la gestión del CRM. Entonces, por un lado hay que tener en cuenta las fases que tiene la empresa, y cada empresa, en función al tamaño que tiene o más fases o menos fases dentro del proceso de venta, ¿no? Pero lo más importante es la cultura que tiene la compañía en función a esta transformación digital, y la transformación digital no solamente darles una herramienta para que lo usen, es capacitarlos. Y algo que normalmente llego a las empresas y me dicen, pero ya los capacitamos, ¿no? Pero no solo es capacitarlos, es acompañarlos en el proceso en el cual te certifique y garantice que realmente, por un lado, lo está usando y lo sabe usar, ¿no? Porque en la medida de que le encuentre un valor a la herramienta, va a poder utilizarlo, y la facilidad. Es un proceso muy parecido a un proceso académico en el que tú tienes que ir midiendo realmente qué tanto asimilaron o interiorizaron ese nuevo proceso, digamos, ¿no? Es correcto, y es una curva, ¿no? Primero de negación, luego de adaptación, correcto, y luego de aceptación, ¿no? Entonces, lo más importante es encontrar esos key users, esos embajadores que te van ayudando, y tú identificas quiénes son más tecnológicos, quiénes pueden encontrar mejor expertise, y vas robusteciendo de repente la formación, y que van acompañando con los que todavía se les dificulta un poco, pero no lo puedes descuidar, tienes que seguir con el acompañamiento, como tal lo mencionas, pedagógico, educativo, que ayude a que encuentre una utilidad. Cuando el equipo encuentra la utilidad de la herramienta tecnológica, no lo deja. Lo aprovecha al máximo y lo multiplica. Es un efecto multiplicador sostenible. Entonces, en la medida de que tengas un equipo bien preparado, bien gestionado, y que te permita tener una línea de estructura, va a ser fundamental. Yo manejo 3 pilares importantes dentro de la implementación de un CRM, que va asociado al comportamiento y gestión del equipo humano, ¿no? Por un lado, ¿puede o no puede? Entonces, si no puede, le enseño. Y si puede, lo acompaño para que lo haga. Y por el otro lado está, ¿sabe o no sabe? ¿No? ¿Sabe utilizarlo, ingresa, sabe para qué va en cada botón, qué acción? No, no sabe. Entonces vamos a hacer las capacitaciones necesarias para que sepa. Si sabe, otra vez lo acompaño para que lo hagamos, ¿no? Y por el otro lado está la parte emotiva, es si quiere o no quiere, porque también es la otra parte, ¿no? Entonces está cómo yo lo motivo para que él pueda utilizarlo y genere esta transformación. Entonces, bajo estos 3 pilares de gestión de talento humano, es que empezamos a trabajar, ¿no? Entonces hacemos un score de análisis y decimos sabe, no sabe, puede, no puede, quiere o no quiere, ¿no? Si no quiere, ¿por qué no quiere? De repente es porque no sabe, o porque no le encuentra una funcionalidad, porque le quita mucho tiempo, pero cuando le explicas y lo haces parte de, para que pueda gestionar la operatividad dentro de un efecto multiplicador, lo adoptan. La mayoría lo adopta súper rápido, porque tiene la garantía de que funciona, porque no se está implementando algo nuevo para un equipo, es algo que se está replicando en equipos de alto rendimiento. Oye, dentro de toda la conversación me llama la atención, ¿tú eres académico? ¿Te enseñas en las universidades o no? He tenido la oportunidad de hacerlo. No, porque o sea, eres muy didáctico, me imagino que, digamos, por ahí tienes una fortaleza, y, o sea, has sido profesor, me imagino, de algunos cursos. Así es, he tenido la oportunidad. Hoy en día, a veces por tiempo, pues eso te limita, pero siempre que puedo trato
trato porque es una de compartir. Muy enriquecedora, o sea, es muy bonito, digamos, transmitir conocimiento y recibir un feedback, ¿no? Es bastante gratificante. Dime, ¿cómo ves el mercado? ¿Cómo ves el mercado para los siguientes años? Yo veo un mercado bastante estable, con mucho crecimiento. Muchas empresas están hoy en día apostando por comprar más suelo para desarrollar proyectos inmobiliarios. Hay una estructura, creo yo, por lo que veo dentro de las empresas que le doy consultoría, mucho más robusta en estructura financiera, están ordenados, hay más empresas que están apostando por tener una unidad de negocio como fondos de inversión. Solo lo veíamos de repente en las más grandes al inicio, hoy en día en las medianas ya lo están haciendo. Entonces eso hace que puedan tener una estructura robusta para poder financiarse de manera estructurada, ¿no? No hay nada mejor que tener una estructura financiera ordenada en el sector o en una inmobiliaria o en todas las empresas que te permita ser sostenible, porque a veces el crecimiento acelerado también te puede llevar a algunos puntos de dolor dentro de la gestión. Entonces veo un mercado mucho más desarrollado, más maduro dentro de la gestión, si nos queremos comparar con Chile, con Colombia, con Brasil, que son mercados más desarrollados, que nos llevan más de 10 años en desarrollo en el sector inmobiliario. Entonces eso nos conlleva a que todavía hay mucho crecimiento, y algo que marca todo mercado es la oferta y demanda, ¿no? Entonces la demanda hoy en día está por encima de 1.3 millones de familias que requieren de una vivienda, y para poder cubrir esa brecha en 10 años de más, proyectos que necesitemos, 10 años entonces si queríamos 100.000 anual. Es correcto. Hay mucho por crecer, ¿no? Y a todo eso hay todo un amoblamiento de todo lo que necesita todo este desarrollo inmobiliario. Digamos, claro, ¿no? La cadena de valor que genera, puestos de trabajo, la economía del PBI, o sea, es la segunda industria después de minería para poder generar en PBI hacia el país, ¿no? Entonces eso mueve la economía, es un factor muy importante y que genera una cadena de valor, y que además es muy genuina, ¿no? Porque cuando ya vas y le haces la entrega de una vivienda a una persona, es el lugar donde va a compartir muchas experiencias y va a disfrutar y van a ser los mejores recuerdos de su vida, ¿no? ¿Cómo se está transformando el perfil del comprador? Y a través de los últimos años ha venido cambiando, uno, en el rango etario, que está marcando bastante. Hace 10 años el mayor porcentaje de compras se daban en personas de 45 a 55, 60 años. Se vendían más propiedades de 3 dormitorios. Hoy en día el porcentaje más grande está entre 30 a 45 años, ¿no? En donde se están comprando departamentos de 2 dormitorios y de un dormitorio y después de 3, ¿no? Ese es como el score, cómo se maneja. Sí, ha cambiado. O sea, el de 2 ya no está tan solicitado, es 1 y 3, ¿no? Uno, es correcto. Entonces va y cómo conlleva ello a la composición familiar, ¿no? Nosotros tenemos más o menos 13, 14 tipos de composición familiar. Tenemos la familia clásica, que es el papá, mamá e hijos, pero ya la composición familiar de familias unipersonales, que pueden ser papás e hijos, mamás e hijos, parejas jóvenes, parejas solteras que viven, parejas con mascotas. Entonces, cuando empezamos a ver la composición familiar de nuestro país, encontramos que más del 37% son personas unipersonales, familias unipersonales. Entonces eso requiere, pues ya no quieren una vivienda de 3 dormitorios, y a eso sumado el nido vacío, que en nuestro país el nido vacío está en 50 años, 55 años, entonces que tenían una casa grande y que probablemente ya los hijos están grandes, están profesionales, y que se quieren mudar a un departamento más pequeño, que quieren viajar por el mundo, que tienen una economía estable, entonces ya no requieren de una propiedad. Entonces el mercado está cambiando, pero paralelo a la composición familiar tienes un mercado del propio ciclo de maduración, que lo hemos vivido en otros países o en otros desarrollos inmobiliarios cercanos como Chile, Brasil, tenemos a Colombia,
Estados Unidos, Europa, que ya empieza una segunda compra de propiedad, ¿no? Entonces, hoy en día, este público joven con capacidad adquisitiva, profesional en jefaturas de 27, 28 años, está optando por comprar una vivienda en inversión. Entonces, el porcentaje de personas que hoy en día compran para invertir es más grande. Hace unos 10 años ese porcentaje para inversión estaba entre el 3.5. Hoy en día está en un 17% de clientes en Lima Moderna que compran para invertir. Entonces, un porcentaje bastante alto en función a la expectativa. 16 y claro, o sea, inversionistas, estamos hablando casi de 20%. Claro, cuando a veces vemos dentro del comportamiento de compra de un cliente para inversión, ¿es un inversionista con excedente de dinero que va y lo compra al contado? No. De ese 17%, el 80% son inversionistas ahorristas, profesionales que tienen sus ahorros, que pueden tener 20.000, 30.000, 10.000 dólares ahorrados y que dicen, ¿qué hago con este dinero? Lo pongo a fondos mutuos, lo pongo en una caja, lo pongo en una cooperativa. ¿Dónde pongo mi dinero? ¿No? Y toman la alternativa dentro de la propia maduración del mercado en adquirir una vivienda que se revaloriza, que tiene una plusvalía a través del tiempo y que adicional a ello te permite una renta. Entonces ya hoy en día hay más personas jóvenes que están optando por poder comprar una vivienda y que lo tengan en renta, ¿no? ¿Qué legado te gustaría dejar como líder en el sector inmobiliario? Es una buena pregunta. Yo creo que por un lado es ayudar a que otras personas puedan tener un desarrollo profesional y es parte de la vocación que tengo para poder transmitir información que en algún momento me costó adquirirlo porque de repente el propio modelo del mercado todavía no desarrollado era muy empírico, ¿no? Las ventas, la gestión, el propio desarrollo de los proyectos. Hoy en día es mucho más especializado, conceptualizado, con un buyer persona mejor estructurado, ¿no? Y es algo que me apasiona, es dejar esa información, no quedármela, sino compartirla para que otras personas puedan seguir desarrollándose en este mercado y que al final pueden alcanzar pues, esos logros profesionales y personales que están buscando, ¿no? Qué bien, qué bonito. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado está alineado a la estructura de siempre pensar en cómo ayudar a otras personas, ¿no? Y es algo que yo me lo he llevado tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, ¿no? En mi vida profesional, siempre que yo iba desarrollándome profesionalmente, mi pregunta era hacia mí, era ¿cómo puedo ayudar a mi equipo a que se desempeñe mejor? Entonces, ¿cómo puedo facilitar? Y aquellas personas pues, que han trabajado conmigo, que hoy en día trabajan conmigo, saben que siempre en la medida es en que no hay un cargo, cada uno cumple una función. Y mi función en mi desarrollo profesional siempre era cómo yo puedo ayudar y facilitar a que las demás personas puedan hacer mucho más sencillo su trabajo. Y es algo que siempre lo he tenido como un patrón dentro de mi gestión, ¿no? ¿Y cuál es el libro que te ha marcado? Tengo varios, ¿no? Tengo varios, pero si de repente uno me gustaría compartir y creo que es algo que te puede ayudar a transformar la forma de pensar, es en la parte de hábitos atómicos, ¿no? Yo creo que es algo que te ayuda porque qué cosa te habla dentro de ello en la estructura, en cómo piensas, sientes y actúas, te ayuda a generar una disciplina y la disciplina es mucho más fuerte que la inteligencia y las ganas y la motivación. Si tú eres recurrente en algo que realmente te apasiona, te gusta, incluso si no te gusta, vas a poder llegar a un objetivo. ¿Cómo cambian los hábitos?
Desaprendiendo, primero, rompiendo tus paradigmas de las formas de pensar y encontrándote una motivación para que tú puedas ser frecuente en lo que te has plasmado. ¿Y cómo haces para cambiar los hábitos de un equipo? Es ayudando a que las personas puedan encontrar esa motivación, ¿no? En un equipo, encontrando el objetivo en común, en donde puedes conocer a la persona. Los hábitos de un equipo no lo vas a cambiar si no haces un buen feedback, si no conoces, si no sabes qué lo motiva, si no sabes qué pasa en su casa, si no sabes si tiene problemas, porque no solamente está la parte de la estructura de una disciplina profesional, sino somos personas que tenemos distintos momentos emocionales, y si tú conoces y puedes ayudar, no necesariamente con algo muy puntual, escuchando, hablando, recomendando, ayudando a pensar de una manera distinta, eso genera una unión, genera un compromiso, y el compromiso sumado con la disciplina te ayuda a transformar la forma de pensar de las personas, ¿no? ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Uno, ayudar a los demás. Yo creo que es algo que me gusta, es algo que me apasiona indistintamente, ya sea un cliente que está comprando, buscando una propiedad, ya sea una empresa que requiere de repente de algún servicio, ya sea un equipo para poder ayudarlos a profesionalizar, y esa estructura, esas ganas de poder ayudar a otras personas, que lo disfruto, me gusta, me llena, es algo que hoy en día marca todo lo que vengo haciendo, ¿no? Ya sea desde mi ámbito personal hacia mi ámbito profesional. Buenísimo, la verdad. O sea, mucho de tu mensaje es a otras personas. ¿Cómo puedo llegar a otras personas, ¿no? De tal manera que puedo ayudarlos para que él crezca, y el crecimiento del otro va a hacer que también yo crezca. Es correcto. ¿No? Sí, siempre ha sido un patrón dentro de mi forma de pensar y dentro de los pilares que he venido, y que me siento muy contento y gratificante, porque cuando encuentro algún amigo o algo que he tenido la oportunidad y me han preguntado algo y he tratado de ayudarlos, es como, oye, ¿qué tal? O sea, hay mucha cercanía, ¿no? Y eso es bonito, es muy gratificante. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Yo creo que uno es exitoso en la medida que tiene tiempo para disfrutar la vida. Uno es exitoso cuando se siente feliz con lo que está haciendo, y se siente exitoso cuando uno puede encontrar ese equilibrio entre la vida profesional y personal. Sí, a veces ese equilibrio no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, pero tampoco es imposible, ¿no? Hay que saber ordenarse, y por eso que los hábitos son importantes para poder encontrar. Yo creo que en algún momento, y lo vamos a vivir muchas personas, pero es por identificarlo en qué momento empiezas a hacer el cambio, ¿no? Yo también lo he vivido, y en algún momento de repente he puesto en prioridad algunos aspectos profesionales, y que luego dije, no, hay que buscar siempre un equilibrio y encontrar la importancia. Pero creo que el equilibrio no es un equilibrio exacto de todos los días. Digamos, hay momentos en los que quizás tienes que dar mucho más en la parte profesional, y tú lo acabas de decir, ¿no? Bueno, y te das cuenta y dices, oye, para un momento, ¿no? Ya está muy bien, sí, estoy logrando, pero también tengo que tener la otra parte, que es la parte personal, la parte privada, la tranquilidad. Y entre los dos quizás sí hay una línea de equilibrio, pero no es diaria, digamos. Es correcto, y es importante lo que acabas de mencionar, Antonio, porque a veces uno en esa expectativa dice, no, yo voy a trabajar tantas horas y tantas horas voy a disfrutar, sino es buscar el equilibrio, ¿no? Compartir buenos momentos, y de repente algo de lo último que he leído son esta parte de los gestos del amor, de los sentidos del amor, que te permite llegar hacia cómo tú puedes trasladar el afecto, cómo tú sientes que puedes tener el afecto, y cómo
tú puedes compartir también, y eso te ayuda mucho en el tema personal, ¿no? Porque no necesariamente tienes que tener una cierta cantidad de tiempo, sino encontrar esos espacios y momentos importantes dentro de tu vida personal para poder disfrutarlo, ¿no? Oye, Humberto, muchísimas gracias por esta conversación enriquecedora. Amigos, hemos escuchado, digamos, a un excelente profesional, a una persona que trabaja para crecer, pero más que para crecer, para hacer crecer a otras personas, ¿no? Nos ha contado su propósito, nos ha contado su historia, ¿no? Y la verdad, muchas gracias. No sé si quieres terminar saludando o dando un mensaje a los jóvenes que seguramente te van a ver como un modelo. Muchas gracias, Antonio, por la invitación, por compartir. Es algo que me gusta. Un mensaje final les daría: no esperen encontrar un modelo ideal para poder buscar y lograr sus sueños. Lo más importante es tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Retos, riesgos siempre van a haber en cualquier momento, pero en la medida que te prepares, que te puedas rodear de personas que te ayuden, si hay algo que no sabes, busca mentores que te ayuden a cortar ese riesgo y que puedas empezar a desempeñarte tanto profesional como personalmente. Pero lo más importante es que tomes la decisión de empezar a hacerlo. Así es, eso es. Bueno, muchas gracias. Yo soy Antonio Aguilar y he conversado con Humberto Marín, ¿no? Y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad.